Mi nombre es Jessica Diana y hoy voy a presentar la revisión de un artículo que titula Psicosis preparto y neonatonicidio, un estudio de un caso y síntesis de la literatura. Este artículo fue publicado en la revista de Ciencias Forenses en el 2017. Vamos a comenzar con la introducción. Y decimos que la psicosis preparto es un trastorno psiquiátrico grave que se caracteriza por la presencia de un episodio de un estado de ánimo con características psicóticas. Y el objetivo de este estudio fue informar un caso raro de psicosis preparto que se intensificó hasta el punto final del neonatonicidio y también resumir la literatura sobre los trastornos mentales periparto y el infanticidio. Psiquiatría del parto. El embarazo suele ser un momento de felicidad y bienestar emocional en la vida de una mujer, pero para muchas el embarazo y la maternidad suele ser un momento de mayor vulnerabilidad para las condiciones psiquiátricas. Los trastornos mentales periparto, es decir, antes y después del parto, tienen un impacto negativo y a veces perjudicial, ya que ponen en peligro la salud de la seguridad de la madre como de su descendencia. Y estos riesgos hacen que esta enfermedad mental periparto sea una verdadera emergencia psiquiátrica. Pero aún así, estos trastornos mentales aunque se consideran graves y tienen una alta incidencia, a menudo son subdiagnosticados, debido a que los síntomas informados se atribuyen incorrectamente a los cambios relacionados con el embarazo en el temperamento y la fisiología. Y también, aun cuando estas condiciones se reconozcan de manera oportuna, los médicos no tienen una orientación adecuada y también hay una escasez en guías de investigación y práctica clínica. Los trastornos mentales periparto incluyen la depresión posparto, que es un trastorno mental más conocido, la psicosis posparto, la depresión preparto, que es la menos conocida y reconocida, y la psicosis preparto. La depresión posparto. Según la literatura, un gran porcentaje de mujeres experimentará algún tipo de trastorno afectivo durante el puerperio, mientras que un 10 a 20% presentará depresión posparto. Excepto por los síntomas habituales de un episodio depresivo, ya que son un estado de ánimo deprimido, irritabilidad, llanto, anedonia, cambios de patrones del sueño, cambios de apetito, fatiga, sentimientos de inutilidad, disminución de concentración, tendencias suicidas. Los síntomas clínicos de la depresión postparto implican una ansiedad por la salud del niño. También, así como ideación suicida y a veces infanticida. Los síntomas depresivos pueden ocurrir en cualquier momento durante los primeros 12 meses posteriores al parto, pero generalmente aparecen entre las semanas 6 y 12. Un 80% de los casos permanece sin diagnosticar ni tratar. Depresión preparto. La depresión preparto ocurre en un 8,5 a 11% de las mujeres, pero sin embargo a menudo es infradiagnosticado debido a su parecido con los síntomas comunes del embarazo, como aumento de peso, fatiga y trastornos del sueño. Estos son criterios para la depresión mayor. Curiosamente, se ha encontrado que el 10 y 12% de la depresión postparto tiene un inicio antes del parto. Por lo tanto, la depresión preparto también es un factor de riesgo para el desarrollo de la depresión preparto. También se ha documentado que la depresión preparto es responsable de un mayor riesgo de parto prematuro, también un crecimiento fetal deficiente, la reactividad del temperamento infantil y las implicaciones de la depresión periparto
es decir, posparto y por extensión preparto, incluyen un deterioro de las interrelaciones materno-infantiles, la depresión crónica, el suicidio y en raras ocasiones el infanticidio. La psicosis periparto. La psicosis periparto, es decir, antes y después del embarazo, generalmente se considera como un subtipo de trastorno afectivo bipolar. El 70 y 80% de los incidentes se consideran como episodios del estado de ánimo con características psicóticas que ocurren en un espectro del trastorno bipolar o esquizofrénico, mientras que el 12% de los casos son episodios de esquizofrenia. Continuando con la psicosis posparto, esta es menos frecuente y aún raramente diagnosticada. Su incidencia se registra entre el 0,1 al 0,2 entre las mujeres de edad fértil. El 90% de las hospitalizaciones por psicosis posparto ocurren en las primeras 4 semanas después del parto. Este trastorno se caracteriza por un inicio repentino, mientras que los síntomas psicóticos son clínicamente prevalentes. La percepción se distorsiona abruptamente y el comportamiento se distorsiona. La sintomatología implicada es el deterioro cognitivo grave, la aparición repentina de síntomas maníacos, la negación del embarazo, delirios que cambian con frecuencia, irritabilidad y con frecuencia existe una idea suicida, también una conducta violenta o homicida, que es un 4%, el infanticidio. La psicosis posparto tiene graves efectos sobre la funcionalidad, alto riesgo de suicidio y la posibilidad de infanticidio. Por lo tanto, su detección temprana y el tratamiento riguroso son de suma importancia. Psicosis preparto. Es una entidad que a menudo pasa por alto en la práctica clínica, porque esta es mal diagnosticada. Fue descrita por Brockington en 1990 como una enfermedad episódica con inicio de al menos 2 semanas antes del parto, sin episodio fuera del embarazo. Y en 2001, una investigación indicó que el inicio de la psicosis puede ocurrir tanto en el segundo como en el tercer trimestre. La psicosis preparto pura, con episodios recurrentes que ocurren exclusivamente antes del parto, es muy rara. Por el contrario, el deterioro posparto es muy frecuente. Infanticidio, filicidio y neonatonicidio. La referencia más antigua del filicidio es el asesinato de un niño por un padre, que se encuentra en Menea, como se ve en la imagen, una antigua obra griega que, según la obra, Menea mató a sus 2 hijos después de que su esposo Jasón la abandonara por la hija del rey. El infanticidio es un término que define el asesinato deliberado de niños. Y Resnick fue el primero en identificar el neonatonicidio, que es el asesinato de un recién nacido por parte de su madre dentro de las 24 horas después del nacimiento, como un subtipo de filicidio. La asfixia, el ahogamiento, la estrangulación, el traumatismo craneoencefálico y la exposición son los métodos más frecuentes de neonatonicidio. Vamos a hacer la presentación del caso. El objetivo del siguiente informe de caso fue mostrar la gravedad y la importancia de los trastornos psiquiátricos perinatales como emergencias psiquiátricas, debido a sus posibles resultados devastadores, que son el suicidio materno, la agresión y el riesgo de neonatonicidio. También tiene como objetivo resaltar la importancia de la concientización y el enfoque multidisciplinario para la identificación y manejo de los casos similares. Se describe un caso fatal que involucra a un lactante de 24 horas de vida
El recién nacido y su madre llevaban 2 horas desaparecidos de la sala de obstetricia y ginecología cuando se encontró el cadáver del infante. La víctima fue detectada en el patio del hospital donde nació y presentaba una herida penetrante fatal en la región anterior del tórax, como resultado del acto delictivo. La investigación reveló que el instrumento delictivo era la punta del sistema de administración de suero que el perpetrador, que era la madre del recién nacido, había utilizado, de 30 años. Posteriormente, la madre de la víctima se sometió a una evaluación psiquiátrica que reveló un trastorno psiquiátrico agudo con un inicio preparto. Las circunstancias bajo las cuales se cometió el neonatalicidio. La investigación policial y el examen forense concluyeron lo siguiente. La madre tenía al bebé al lado de su cama en la sala donde fue hospitalizado después del parto por cesárea. Posteriormente, colocó al recién nacido en su pijama y sin que las enfermeras se dieran cuenta, fue llevándola al infante y a su sistema de suero. En la planta baja del hospital y en un lugar aislado, el agresor hirió de muerte a su hijo en la región torácica anterior después de haberse arrancado el catéter venoso periférico de su mano y la punta de la botella del suero. Finalmente, la mujer arrojó al infante desde la ventana de la planta baja hacia el patio y es donde fue encontrado el infante muerto. La madre del recién nacido fue encontrada en un área desierta del hospital 3 horas después de su desaparición de la clínica de obstetricia y ginecología. El examen forense post-mortem y los hallazgos de la autopsia fueron los siguientes. La bebé de 24 horas de edad presentaba una herida circular de dimensiones 0,79 centímetros con bordes de herida infiltrados hemorrágicos a la altura del cuarto y quinto espacio intercostal en medio de la región torácica anterior, la región esternal izquierda. El examen externo se detectó también una región equimótica nasal con enrojecimiento bilateral en las regiones cigomáticas y labios. Durante la autopsia, luego de la disección del tórax y la extirpación del área del esternón, se reveló el hemortórax izquierdo. La cavidad torácica se encontró llena de material hemorrágico, sangre, comenzando desde el nivel de los límites inferiores del timo y extendiéndose hasta la base del corazón. Los pulmones estaban desgarrados debido a la pérdida de sangre. Se encontró también una abertura en el pericardio y hemopericardio. La causa de muerte fue la perforación del corazón por un instrumento penetrante. Las lesiones faciales del recién nacido derivaron probablemente de la caída al suelo rocoso y la presión con que había sufrido dentro de la pijama de su madre. Esto lo hizo ella para sofocar el llanto del recién nacido. El infante vestía una camiseta con flores blancas y una pijama color amarillo. La camiseta tenía un agujero al lado izquierdo y gran cantidad de sangre. El traje tenía rastros de sangre en su superficie interna. Y durante la investigación de la escena del crimen se detectó un sistema de suministro de suero con rastros de sangre en el catéter periférico. Esto se mandó a analizar y los resultados del examen del material genético del sistema de suero revelaron que la aguja contenía rastros de sangre materna, mientras que la punta tenía rastros que coincidían con la muestra de sangre del bebé. Examen materno e historia psiquiátrica. La madre, de 30 años de edad, nunca había enfrentado trastornos de salud mental hasta el 4.º mes de gestación. Desde entonces, inicialmente había comenzado a manifestar síntomas de ansiedad y una creciente preocupación por el destino del feto, pues ya había sido hospitalizada 2 veces por complicaciones del embarazo en el departamento de ginecología y obstetricia.
Durante el quinto mes de gestación, la paciente estaba muy alterada y tenía una actitud negativa hacia su embarazo. Ella dijo repetidamente que originalmente debía haber abortado, pero ella reconoció su embarazo como un hecho demasiado tarde, ya que en el quinto mes tenía negación del embarazo. Empezó a formarse la idea y la creencia de que el feto estaba enfermo y era anormal. Ella proyectó sus síntomas en el niño, ya que no podía interpretar de otra manera sus pensamientos y emociones antes mencionados. Expresó también ideas de inutilidad y dijo que no merecía a su cónyuge, ya que no podía dar vida a un niño sano, no solo su hijo no nacido actual, sino también cualquier hijo futuro. Afirmó que esto era el hecho de que solo ella estaba al tanto, pero no podía revelar. Sin embargo, esta creencia se vio sacudida cuando su obstetra le aseguró que todo estaba normal con su niño. Además, demostró un muy buen cumplimiento con sus recomendaciones médicas, por lo que la paciente no cumplía con los criterios de hospitalización involuntaria de oficio, ya que solo eran evidentes un estado de ánimo depresivo y la ansiedad creciente, y no se detectaron actos o ideación de autolesión, ni violencia, ni descuido en el cuidado de su salud. A la paciente se le recomendó un seguimiento psiquiátrico por su propia voluntad, pero ella se negó a recibir la atención psiquiátrica. Al séptimo mes de gestación, la paciente presentó los siguientes síntomas: retraimiento social, clinofilia, aumento de llanto, estado de ánimo depresivo y graves trastornos del sueño, insomnio. Además, continuó expresando las ideas del espectro psicótico, que el feto estaba gravemente enfermo o muerto, así como las ideas de autodesprecio. A insistencias de sus familiares, se convenció a la paciente de visitar a un psicólogo en la práctica privada, el cual, sin embargo, no identificó nada alarmante en su comportamiento, aparte de cierta ansiedad. Simplemente le recomendó a la paciente que compartiera sus preocupaciones con su familia y evitara estar encerrada en sí misma. Poco antes del parto, la madre estaba aterrorizada por dar a luz y comenzó a deteriorarse, creyendo que en su abdomen los médicos no encontrarían a un niño, sino otra cosa. A pesar de las garantías de lo contrario por parte de los médicos, estas creencias no pudieron cambiar y en última instancia por eso se decidió someterse a la paciente a una cesárea. Aunque inmediatamente después del parto la paciente dijo sentirse maravillosa porque su hijo estaba sano, durante la primera noche durmió muy poco y seguía preocupada de que su bebé no lloraba como los otros recién nacidos. Al día siguiente volvieron los pensamientos delirantes muy persistentes. Reiteró que el infante estaba magullado y ennegrecido con los ojos cerrados, lo que para ella significaba que el niño estaba enfermo y moribundo, por lo que decidió que el niño tenía que morir. Como describió más tarde, su pensamiento estaba tan ligado a esta ideación que no recordaba haber tenido ningún pensamiento que pudiera haber alterado su decisión. Después de su asesinato a su bebé neonatonicidio, la madre se escondía y esperaba escapar para suicidarse fuera del hospital. Estaba convencida de que su hijo se salvó porque ya no sería torturado y que de todos modos el niño estaba medio muerto, lo cual es libericidio psicótico. Cuando finalmente fue descubierta por el personal del hospital, se sintió que había fracasado después de no haber logrado suicidarse. En la entrevista psiquiátrica posterior describió los hechos sin involucrarse emocionalmente. Parecía distante y bastante apática, porque hasta entonces no la caracterizaba como su familia como un rango de personal así, y afirmaron que la mujer era con una vibración emocional normal antes y durante su embarazo. La mujer no estaba interesada en lo que estaba por suceder a continuación. Durante su examen psiquiátrico parecía estar orientada en tiempo, espacio y persona, pero no se detectaron alteraciones también en la memoria y la atención o la concentración. Los antecedentes familiares de la paciente son que el padre
de la mujer sufría de esquizofrenia crónica y había intentado suicidarse. Su hermana había muerto por medio de un suicidio, cayendo a las vías del tren. La madre también reportó un episodio depresivo mayor después del intento de suicidio de su esposo. Las pruebas psicométricas revelaron lo siguiente. Weiss-R, que se le realizó para evaluar la inteligencia, indicó inteligencia limítrofe. La lista de verificación de síntomas 90R se realizó para evaluar la psicopatología y reveló altas puntuaciones de depresión y ansiedad. El cuestionario de Beck para evaluar la depresión fue indicativo para depresión de gravedad moderada. Después del examen neurológico, la resonancia y el electrocardiograma no se detectó patologías, así como en los laboratorios que le realizaron. Todo estuvo normal. Este caso de trastorno se inició inicialmente como depresión prenatal, inicio de síntomas de trastorno afectivo prevalente, progresando a una depresión prenatal con rasgos psicóticos, por lo que después del parto esto fue intensificándose y se deterioró con delirios probables, alteraciones perceptivas, trastornos mentales, ideación suicida activa y neonatonicidio. El diagnóstico de este caso es depresión psicótica preparto con deterioro posparto a psicosis posparto. Tratamiento psiquiátrico y hospitalización. Inicialmente a la paciente se le brindó un tratamiento psiquiátrico luego del parto y neonatonicidio. El esquema de tratamiento original había sido haloperidol, clorpromazino y viperideno, inyectables durante un mes. Posteriormente recibió un tratamiento con haloperidol, viperideno y lorazepam. Sin embargo, no se notó mejoría significativa, ya que seguía permaneciendo indiferente y sin emociones, un afecto aplanado. 9 meses después del neonatonicidio, la paciente fue trasladada al Departamento de Psiquiatría Forense según la decisión del Consenso Judicial del Juzgado de Faltas. Al ingreso, la paciente estaba tranquila y colaboradora. No se detectaron ideas delirantes ni trastornos perceptivos. Sin embargo, se observó una demostración afectiva reducida y su comportamiento se caracterizó por la superficialidad. Por ejemplo, mencionó que sintió remordimiento por su acto, pero se mantuvo ausente sin reactividad emocional superficial, que a veces podría caracterizarse como un afecto inapropiado. Las pruebas psicométricas que se le realizaron indicaron la necesidad de la paciente de escapar de la realidad ficticia, su baja autoestima, inseguridad interior y miedo a la responsabilidad fueron los resultados dominantes de la prueba. Además, la paciente se caracterizaba por una ira reprimida, inteligencia estereotipada y afecto volátil. Fue evaluada como una persona de inteligencia limítrofe que crea muchas pero superficiales relaciones. La medicación diaria se fijó inicialmente en quetiapina 900 miligramos y agomelatina 25 miligramos y posteriormente se aumentó a 50 miligramos. La paciente se adaptó sin problemas a las condiciones del pabellón psiquiátrico y fue impresionante porque el primer día desarrolló una amistad con otra paciente que había cometido infanticidio. También hubo notable a través de las sesiones psicoterapéuticas se ayudó a la paciente tanto a darse cuenta de la gravedad de su trastorno, psicoeducación, como a contactar con sus emociones sobre el crimen. Mientras tanto, también fue asistida para manejar el divorcio que solicitó su esposo. Encontró el acto de su esposo comprensible y totalmente justificado, pero admitió que la hizo sentir triste y molesta.
Ella apoyó que su matrimonio también fue de su elección, así como el embarazo, y creía que sus problemas psicológicos se debían a su gran ansiedad y miedo al parto. Además, imaginaba con horror el momento por los que tenía que pasar por los cambios físicos y el dolor que experimentaría. Un año después del ingreso, tener mm, manifestó no estar interesada en tener una relación sexual con otro hombre ni tener hijos. Se suspendió la medicación de la paciente con agomelatina al no observarse mejoría afectiva y se administró venlafaxina en aumento gradual hasta una dosis diaria de 150 miligramos. Durante su tratamiento clínico, la paciente siempre expresó simpatía por los pacientes necesitados y los cuidó. Por ejemplo, acompañó por iniciativa propia a una anciana recién ingresada a la sala de psiquiatría y la guió hacia sus instalaciones del hospital para ayudarla en su adaptación. También estuvo bajo la protección de un paciente con discapacidad intelectual al que ayudó en su rutina diaria. Sin embargo, el personal sanitario tuvo dificultades para ganarse su confianza, ya que a menudo se mostraba reacia de compartir la verdad, incluso sin razón aparente. Finalmente, se mantuvo funcional sirviendo comida en el comedor y ayudando en la distribución matutina de los documentos clínicos. 2 años después del ingreso, la paciente experimentó emociones eufóricas, sin remanente de sintomatología, por lo que se suspendió la medicación antidepresiva y permaneció únicamente con la quetiapina. En ese momento desarrolló una relación amorosa con el hermano de su amiga. Inicialmente trató de ocultar su relación, pero luego que fuera revelada por terceros, finalmente admitió la relación. Cada vez que tomaba una licencia terapéutica, ella intentaba encontrarse con su pareja varias veces, pero aún se mostraba reacia a compartir esa información con su psiquiatra tratante. En ese momento era un asunto bastante disfuncional, con rasgos altamente dependientes y celos expresados por ambas partes. Después de 3 años de tratamiento clínico, una obstetra informó a los psiquiatras del departamento de la paciente que la había visto aparentemente en secreto, por iniciativa propia. Diagnosticó una gestación de 8 semanas. De hecho, la paciente estaba embarazada de un feto morfológicamente normal y deseaba la interrupción del embarazo. Confesó que había adoptado por ocultar su embarazo a su psiquiatra por temor a que hubieran consecuencias adversas, como castigo. En la 9ª semana de gestación, los médicos procedieron a la interrupción del embarazo con el consentimiento de la paciente. Durante ese tiempo no se observaron alteraciones en su ámbito de pensamiento. Percepción o emoción. Su pareja también estuvo de acuerdo con la interrupción del embarazo, aunque ninguno de ellos estaba absolutamente seguro de su decisión. Desde entonces se le colocó a la paciente un dispositivo intrauterino como planificación familiar. En cuanto a la procreación, expresó la voluntad de tener una familia con su pareja actual, pero tenía algunas preocupaciones tanto de su propio estado mental como sobre cualquier problema psicológico hereditario en su descendencia. Después de 4 años de atención hospitalaria, aunque nunca había actuado de manera alarmante durante la hospitalización, el estado mental de la paciente fue evaluado como estable. Además, se juzgó que ya no constituía una amenaza para la seguridad pública, pues había reconocido que su trastorno era reconocido por ella, así como la necesidad de la supervisión psiquiátrica y medicación. Por lo tanto, la Fiscalía fue informada con los documentos pertinentes y la mujer fue descalificada. La audiencia fue aplazada. Durante este periodo, la paciente se mostró bastante tranquila y también, a pesar de la labilidad afectiva, fue perceptible a lo largo de su tratamiento clínico. La paciente se le añadió
risperidona a su medicación para que se cambiara progresivamente de quetiapina a inyección de risperidona de acción prolongada, para garantizar su cumplimiento después del alta. En el juicio de desclasificación, la paciente se mostró tranquila y manifestó deseo de formar una familia cuando se considerara lista, de acuerdo a la opinión de su psiquiatra supervisor. Además, accedió a ser supervisada en el consultorio ambulatorio de psiquiatría forense. También asistieron a su juicio su madre y su hermano, quienes prometieron que la ayudarían durante su atención ambulatoria. Después de 5 años de atención hospitalaria, la paciente está siendo supervisada mensualmente de forma continua en la consulta externa del Departamento de Psiquiatría Forense. Ella continúa en una relación con la misma pareja, con quien también se casó. Ahora está con una inyección de liberación prolongada de palmitato de paliperidona, 100 miligramos, que tiene una dosis de mantenimiento mensual, ya que se han mudado a otra ciudad por motivos laborales. Discusión. A lo largo de la literatura, las enfermedades psiquiátricas, periparto y el filicidio permanecen en el centro de atención científica entre varias disciplinas, como psiquiatría, pediatría, obstetricia, bioquímica y endocrinología. Datos demográficos de las mujeres perpetradoras. Las mujeres neonatonicidas se describen en la literatura con diferentes variables sociales, como mujeres jóvenes, solteras, con poca educación, de bajo nivel económico. Se informa que la edad de mujeres neonatonicidas varía entre finales de adolescencia a principios de la adultez, y que el 50 al 88% de las mujeres no están casadas y el 47% vive con sus padres. Además, se encuentra que sus características comunes son el embarazo no deseado, la presencia de negación y las manifestaciones físicas tardías en el embarazo. Los factores causales. Según Resnick, en su revisión sobre el infanticidio, señaló que un 67% de las mujeres filicidas y el 17% de las mujeres neonatonicidas enfrentan problemas psiquiátricos. Los trastornos mentales periparto son un fenómeno bastante raro entre las madres neonatonicidas, mientras que existe una tasa elevada de trastornos de personalidad. En cuanto al neonatonicidio durante 24 horas después del nacimiento, es un tema predominante observado en la mayoría de los casos, que es la negación del embarazo. La negación, que es internamente, y la ocultación externa del embarazo se identifican como diferentes niveles de intensidad en una racionalización psicológica interna defectuosa del embarazo, y se describen con el término de negación del embarazo. Los tipos de negación se pueden dividir en dos, que son la negación generalizada y la negación afectiva. Las mujeres con negación generalizada no tienen conciencia emocional o física del embarazo y se sorprenden con el nacimiento del bebé. Las mujeres que experimentan negación afectiva son cognitivamente conscientes de que están embarazadas, pero no se preparan y no reconocen emocionalmente el hecho. Alternativamente, el ocultamiento del embarazo ocurre cuando una mujer es consciente de su embarazo, pero oculta conscientemente su embarazo a los demás. La negación a menudo ocurre temprano y luego la mujer llega a un punto en el que puede reconocer, aceptar su embarazo, o puede ocultarlo de los demás en una etapa posterior. Respecto al filicidio, los principales factores causales incluyen el abuso fatal, el nacimiento del hijo no deseado, los motivos delirantes, altruistas, un padre psicótico agudo y la venganza con el cónyuge. El filicidio altruista ocurre cuando los padres matan a su hijo por amor, ya que ellos mismos han decidido que es realmente lo mejor para el niño. Esto varía desde un tipo de asesinato en el contexto de la eutanasia, que es cuando un niño tiene una enfermedad crónica grave, hasta el suicidio prolongado, en el que el padre suicida
se niega a dejar atrás al niño en su propio pensamiento severamente deprimido e ideación suicida. En cambio, el filicidio de venganza conyugal también se conoce como el síndrome de Medea y el patrón menos frecuente de filicidio. Este ocurre cuando uno de los padres mata al hijo favorito del otro o a todos los hijos como castigo. El trastorno psicótico durante y después del embarazo. Las madres con psicosis periparto, es decir, pre y posparto, pueden experimentar una sorprendente variedad de síntomas psiquiátricos, incluyendo psicosis, manía, depresión y desorganización. Pueden experimentar trastornos auditivos, de percepción visual y rápidos cambios de humor. También pueden ocurrir comportamientos extraños de agitación, insomnio, delirios. Particularmente es alarmante para la seguridad del niño cuando esas creencias delirantes se centran en el bebé, ya que existen tasas elevadas de suicidio e infanticidio. El 4% de las madres tienen psicosis perinatal o no tratada. Estas asesinan a sus hijos después del parto. El filicidio dentro de los trastornos psiquiátricos perinatales a menudo tiene un componente de asesinato misericordioso, que es denominado libericidio, y se comete con la creencia de que se está sirviendo al interés superior del niño. Además, una madre con ideación suicida activa a menudo mata a un niño para protegerlo de la desgracia de quedarse sin madre después de su intento de suicidio. El filicidio agudamente psicótico ocurre en el impacto en el trastorno psicótico o un episodio maníaco del trastorno bipolar. Las madres psicóticas también tienden a proyectar sus propios síntomas esquizofrénicos inaceptables en el niño y pueden asesinar al niño para matar sus propios síntomas. Chandra fue el único autor que realizó la investigación estadística sobre las madres que dañan o piensan en dañar a sus hijos debido a una enfermedad psiquiátrica periparto, donde una encuesta a 60 mujeres con psicosis preparto, el 30% experimentó ideas infanticidas, una cometió infanticidio y una hirió fatalmente a su niño mayor. El riesgo de filicidio era un 34% entre las mujeres con algún trastorno mental puerperal. Y otro tema de interés que se planteó es que la agresión en el 50% de las mujeres que intentaron autolesionarse deliberadamente era este porcentaje. También intentaron dañar a su hijo, lo que propuso un riesgo de intento de filicidio para el 20% entre las mujeres con ideación suicida activa. Predisposición. Las mujeres en edad fértil con antecedentes familiares de trastornos afectivos, síntomas subclínicos de ánimo, ansiedad o trastorno psicótico durante el embarazo son factores estresantes continuos en el embarazo no planificado y corren el riesgo de desarrollar un trastorno mental relacionado con el embarazo. Chandra informó que, debido a la psicosis periparto, el 40% de las mujeres que enfermaron mentalmente tenían antecedentes familiares de este trastorno psiquiátrico y que el 75% de los familiares afectados padecían trastornos afectivos, además que el 30% de las mujeres tenían una madre o una hermana afectada que había sufrido un trastorno psiquiátrico periparto. Agresión posparto y patogenia de los trastornos mentales periparto. La agresión debida a una enfermedad mental periparto con un inicio antes y después del parto se manifiesta principalmente en el periodo posparto. Las fluctuaciones hormonales. Durante la gestación, las concentraciones del estrógeno y la progesterona aumentan y después del parto caen abruptamente a los niveles previos antes de la gestación en unos pocos días. Entonces, las hormonas comunes implicadas en la causa de trastornos afectivos puerperales y la psicosis son los estrógenos, la progesterona, los corticoides
la prolactina y la tiroxina y oxitocina. Autoinmunidad tiroidea durante la gestación. Algunos estudios examinan la asociación entre el efecto y la autoinmunidad tiroidea que ocurre en el embarazo. También otro punto que se toma es el dormir. Los trastornos del sueño se encuentran entre los síntomas principales de los trastornos psiquiátricos, así como del embarazo, porque esto se debe en el embarazo a consecuencia del movimiento fetal, el aumento del peso y la posterior dificultad para respirar. Se examina si la relación entre el sueño y el afecto pueden desempeñar un papel en el desarrollo de los episodios psicóticos posparto. El pronóstico, la detección y la prevención. El pronóstico, un estudio demostró un pronóstico bastante pesimista para la enfermedad mental periparto. Sugirieron los siguientes datos sobre el curso de la enfermedad. La tasa de suicidio fue del 4,5%, el 33% de los pacientes ya no convivían con sus hijos frente a solo un 3% de los controles. La tasa de reingreso al hospital psiquiátrica por recaída es del 46% en el grupo de los pacientes. En cuanto a la detección y la prevención, los obstetras antes y los pediatras después del parto juegan un papel muy importante en el control de la identificación de los síntomas de psicosis, manía o depresión y la evaluación de la interacción materno-infantil durante las visitas de vigilancia de salud. El vínculo enfermizo es evidente tanto en una madre distante que no está involucrada en el cuidado de su bebé, como también se ve en una madre que parece sobreprotectora y reacciona con gran ansiedad por cuestiones menores. Si una madre presenta depresión, cambios rápidos de humor y confusión o alucinaciones, se debe considerar psicosis postparto. El riesgo de infanticidio aumenta abruptamente cuando los delirios comienzan a enfocarse en el infante, por ejemplo, cuando la madre lo acusa de sus propios síntomas. También las mujeres que presentan síntomas de psicosis prenatal se consideran emergencias psiquiátricas, como ideación suicida activa, y deben someterse a una reevaluación psiquiátrica de inmediato. Es probable de que se requiera una hospitalización psiquiátrica con medicación si responde al interés de los pacientes. También, en colaboración con los psiquiatras, se puede considerar apropiado comunicar a los servicios de protección infantil. Por último, el tratamiento, donde vemos dos puntos. El primero, que tanto la depresión perinatal como la psicosis son tratables y la mayoría de las madres conllevan la custodia de sus hijos. La detección temprana y la atención a todas las mujeres con riesgo de esta enfermedad por parte del equipo interdisciplinario es de gran importancia. Y segundo, el tratamiento de mujeres con trastornos psiquiátricos durante el embarazo es un desafío por muchas razones. Una de ellas es el riesgo de ciertos medicamentos psicotrópicos durante la gestación. Y segundo, además, durante la gestación ocurren ciertos cambios en el cuerpo humano que afectan la farmacocinética de estas drogas y vale la pena mencionarlos, que pueden ser el vaciado gástrico, que se enlentece, los tiempos de tránsito del intestino delgado y colónico aumentan, la tasa de filtración glomerular aumenta. También hay un aumento en el agua corporal total que se traduce con un mayor volumen de distribución del fármaco. Finalmente, los medicamentos que son metabolizados por el citocromo P450 exhiben concentraciones séricas sustancialmente más bajas al final del embarazo. En el caso descrito anteriormente, la psicosis preparto se combinó con sintomatología depresiva. Es un caso que parece englobar muchos elementos que se identifican en los trastornos psiquiátricos preparto, como antecedentes psiquiátricos en 3 familiares cercanos, reconocimiento tardío del embarazo, actitud negativa hacia el embarazo, ansiedad, trastornos del sueño,
miedos irracionales, protección de síntomas esquizofrénicos inaceptables en el niño, pensamientos delirantes sobre el feto y el bebé. Y por último la conclusión, donde tenemos 3 puntos. El primero es que los trastornos mentales perinatales tienen consecuencias desastrosas para la familia, poniendo en peligro incluso la integridad física del lactante y de la madre afectada, constituyéndose así una verdadera emergencia psiquiátrica. La sintomatología aguda y el deterioro del control de la realidad pueden aumentar tanto el riesgo del suicidio como el infanticidio. Por lo tanto, los médicos tratantes tienen que identificar los síntomas y tomar las medidas necesarias para mantener la salud materna e infantil. Segundo, el manejo y el tratamiento eficaz de los trastornos psiquiátricos prenatales es extremadamente importante para el posterior empeoramiento postnatal, el suicidio y la prevención del infanticidio, dado que tanto la enfermedad materna como los efectos secundarios de una administración farmacéutica imprudente podrían poner en peligro la salud del niño. Es fundamental también que la administración de medicamentos en pacientes en edad fértil sea después de una decisión médica equilibrada y se requiere un enfoque multidisciplinario con los controles regulares del feto. Y por último, como punto 3, un nuevo caso presentado llama la atención por su escasez. Muestra casi todos los síntomas de enfermedades mentales perinatales, mientras que al mismo tiempo combina la depresión preparto con la psicosis, escalando hasta un punto final del neonatonicidio. Probablemente se evitaría el delito si se detectaran los síntomas psiquiátricos maternos preparto y se brindara un apoyo oportuno. Por eso, sin embargo, aún se necesita más investigaciones para aclarar los factores causales y establecer un protocolo de tratamiento óptimo que podría mejorar el curso de la enfermedad. Muchas gracias.